radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx presenta Pocas veces se ha conjuntado en una antología la diversidad de corrientes, estilos, autores, épocas y cuentos que recogen la casi totalidad de la narrativa breve hispanoamericana. Seymour Mitton es considerado como un especialista en la narrativa latinoamericana contemporánea. Bienvenidos esta noche a Sus Labios de Tinta, que como saben se transmite los martes, ¿verdad, mi querida Pita? Se transmite los martes a las 8 de la noche, claro, por radiotv.mx. Y pues sí, aquí está mi querida Pita Escalona. Hola a todos, muy buenas noches. Qué bueno que nos están acompañando en este frío martes. Y don Fernando, feliz cumpleaños Acevedo. Ay, sí, fue el sábado pasado. Cántale. Ahorita le cantamos las mañanitas, ¿no? Estas Son las mañanitas. Ya. Pero ahorita te los vamos a poner con Lalo Guerrero y sus... Con Topollillo. Lalo Guerrero. Con Topollillo, a ver si las tienes por ahí. ¿Quién era Gris? Lalo Guerrero? El de las ardillitas. El de las ardillitas. Ve. ¿Ves? Ay, pero les es voy que- a tener que contar una anécdota. Vas Ya a de tener- ser las estúpidas noticias. Sí, ¿Sí? lo voy a pagar. Sí, apaga. Nada más con que le pongas no hace ruido. Pues Silence. esta noche, queridos amigos, vamos a platicar de unos cuentos que escogió mi querida Pita de una... La edición se Recopilación. llama El Cuento Hispanoamericano. En este caso el compilador es un señor que se llama Seymour Mitton. El libro es bastante grueso. Ahorita nos va a platicar Pita por qué le gustó esta antología. Y quizás podríamos hablar un poco sobre las antologías en general, ¿no? Ujú. Bueno, esta, incluso tú nos decías, seguramente la tienen, ¿no? Y cuando te dijimos que no la teníamos en nuestras manos. pues, ¿Cómo? Yo tengo dos, dije. sí, y le prestaste una Fer. Sí, las venden en todos, en cualquier lugar donde venden Vienen en libros. los cornflakes. En Sanborn, ya sabes, ¿no? En los puestos de periódico. No, es un libro que todo el En mundo los tiene. puestos de periódico. De hecho van creo que en la 9ª edición y siempre está actualizado. Si el autor sigue escribiendo, pues le aumentan Más bien las obras recopilando, ¿no? No, el autor de los cuentos. Bueno, Ah. ese es el compilador, pero tiene muchos autores. Ujú. Y esos autores, si siguen escribiendo, les aumentan Su biografía. en la biografía, Pero sí, porque la- los cuentos ya son los mismos, Esos los son los cuentos ya mismos, sí. están elegidos. Y este libro es, pues a mí me gustó mucho. Yo leí varios cuentos de este libro, no en orden, pero según, o sea, de los que me gustaron del índice, pero viene Borges, Cortázar, Gabriel García Márquez, y a mí me gusta mucho el cuento. La revista El Cuento. ¿Eh? ¿La revista El Cuento? No. El cuento como género.
El cuento como género, Ya. porque habíamos leído muchas novelas, ¿no? Hace mucho que no leíamos cuentos. O de repente sí leemos, pero de un mismo autor. Y ahora quise como que leer 4 cuentos de diferentes autores de la época del boom latinoamericano que pues es algo como que quiso innovar. No vamos a meternos en el boom sí. latinoamericano ni nada de eso, no nos vamos a decir que Tiene es- su importancia, ¿no? Tiene su Claro, porque importancia. fue de como que quisieron innovar después de cosas psicológicas o de Borges o de pues gente que escribía a favor de bueno, no, como que escribían de las personas, de sí mismos, de conflictos políticos, económicos, sociales y psicológicos. Y ahorita viene que no, son cosas mundanas, son como cuentos que pasan, como, pues, ¿cómo será Un anecdotario Anécdotas, extraño, sí, sí. ¿no? ¿Cómo? Es que no, Pero bueno. relatos, es lo que quise decir. Relatos, como de cosas que pasan de gente común y corriente, no hay nada extraordinario. Pero con su magia, ¿no? Con sus absurdos, con sus Claro. rarezas, ¿no? El primer cuento ya lo habíamos leído, como me dice Rafa, estás en la luna. Sí, ya lo habíamos leído, No, pero no qué te bueno que lo dije volví a leer eso. porque ya ni me acordaba Que te bien. dije, se te fueron las cabras. Las cabras. Y no entendí el dicho, pero luego me explicas. Y pero es un cuento de Cortázar muy padre que se llama Cartas a Mamá, donde pues dice que es como realismo mágico, porque a mí me gusta decir que el realismo mágico es, pero no es. Dice el compilador que es realismo mágico. Sí, dice que es realismo mágico. Bueno, no leí, pero dicen que Cortázar en sus cuentos, o sobre todo en es como que empieza con el realismo mágico. Y cuando me preguntan a mí es realismo mágico, a mí me gusta escribir cuentos. Tengo uno de realismo mágico, en el que me preguntan, bueno, ¿pasó o no pasó? Pues no sé. Yo misma, como escritora, no sé si pasó o no pasó. Entonces así pasa en este cuento. No sabes nunca si debe pasó explicar sus o no cuentos. pasó. No, por eso, no, de hecho yo no sé si pasó o no pasó, yo solo lo escribí. Y también está, si pasó o no pasó, quién sabe, está muy padre, ¿no? Me gustó mucho, sobre todo el final. El segundo cuento, bueno, ahorita los vamos a contar. Sí, yo creo que porque realmente son 4 cuentos los que escogimos y aunque sí algunos están gorditos, creo que sí debemos darle su tiempo a cada uno, ¿no? Sí, pues bueno, en general, ¿no? Digo, son de la misma época, pero lo que tratan de hacer estos autores es innovar en el estilo de escribir, no tanto convencional o como se venía escribiendo durante un siglo, sino con innovaciones, sobre todo ¿cuál es? El tercer cuento que utiliza 38,000 signos, ¿no? Ay, uy, es que ese es, bueno, es un... A ver, como diría... A ver. Vamos por orden. Vamos por Eh. partes, sí. Bueno. A ver, vamos a repasar El primero. el primero, que es el de Cortázar, que ya en su momento lo habíamos visitado, y se llama Cartas a Mamá. ¿Qué te parece si Fer nos pone O de, antecedentes? A él le encanta contarnos, vente. Pues sí, en estas cartas... Cartas de mamá. de mamá. Son 2 personajes cuyos nombres tengo que Nico. recordar. Bueno, 3. Ella se llama Laura. Él, su esposo, no recuerdo cómo se llama, ahorita lo encontramos. Pero él es la voz narradora, él es el que está contando la historia. Ajá. Y hay un tercer personaje, bueno, es que hay más. Sí. Hay un Suponte, personaje. pues, que tienes a X. Nico, ¿no? Bueno, vamos a Y poner, la Nico. mamá tiene 2 hijos, Nico y fulano. Ajá, Nico y fulano que no saben, bueno, yo no sé encontrar ahorita. Ahorita te digo el nombre. Y bueno, la historia comienza con fulano y Laura que viven en... La voz que nos está contando. La voz ¿no? que nos está contando, nos cuenta, nos narra su vida en París. Nos va haciendo entender poco a poco que se casó con Laura de una manera pues prácticamente intempestiva y que se
prácticamente huyeron de Argentina y se fueron a vivir a París. De hecho, él comienza todas estas reflexiones porque le llega una carta de la mamá. Y son cartas que más o menos siempre dicen lo mismo, o cuentan más o menos cómo está la familia, que cómo está la vecina de la tiendita, etcétera, los perros. Y él reflexiona, bueno, si por mí fuera, yo mi país, mi pasado ya lo hubiera dejado por allá, pero mi mamá con sus cartas es la que se encarga de tenernos un poco, mantenernos ligados al pasado, a la gente de antes, al barrio de antes, a las costumbres de antes, ¿no? Y él dice, pues lo malo de esto es que siempre, o sea, me provoca esto, no poder abandonar mentalmente mi barrio. Pero además tengo que responderle, ¿no? Me da flojera, pues no sé qué decirle más que, estamos bien, que París está muy bella, basta, ¿no? Y todo eso... ¿Tú te identificas con este personaje, Fer? No, porque yo no salí huyendo. Bueno, el tipo acabas salió de regresar de Italia. No, pero ya tiene rato. Y dejamos de verte intempestivamente. Te llevaste a la mujer de tu mejor amigo. Ándale. Hijo, ya están sacando los trapitos al sol. No. Qué barbaridad. No, eso no es cierto. Que sea rojo como eres. Eso no es cierto, falso. Dice, esta mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaban poco del pasado, casi nunca del caserón de Flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires. Más bien se trataba de evadir nombres, las personas evadidas hacía ya tanto tiempo, pero los nombres, los verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz. Un día se había animado a decirle a Laura, si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí queda siempre, manchando la copia en limpio, y yo creo que eso es el verdadero futuro. En realidad, porque no habían de hablar de Buenos Aires, donde vivía la familia, donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosas, y el rotograbado de La Nación con los sonetos de tantas señoras entusiastas, esa sensación de ya leído, de para qué, y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico. ¿Por qué no habían de hablar de Buenos Aires con Laura? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes, solo al azar de algún diálogo y sobre todo cuando llegaban cartas de mamá. Dejaba caer un nombre o una imagen como monedas fuera de circulación, objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río. Algo dijo el obrero sentado frente a él. Si supiera lo que es el calor, pensó Luis, si pudiera andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo, por alguna callecita de Liniers. Sacó otra vez la carta del sobre sin ilusiones, el párrafo estaba ahí bien claro, era perfectamente absurdo, pero estaba ahí, su primera reacción después de la sorpresa, el golpe en plena nuca, era como siempre de defensa. Laura no debía leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres, mamá habría querido escribir Víctor y había puesto Nico. ¿Más señas quieres? Sí. Es que soy Nicolás para quien no lo sabe. ¿De veras? Sí, Fernando Nicolás. No me digas. Pues yo creí que te llamabas Fernando. De mote le decimos De Fer. mote. De hecho Ok. regresó con ese nombre de Italia. Ok. Sí. Nico. Antes Nicolas era Nico. Cage. Ajá. La belleza de este cuento es la forma en que, como un gotero, va construyendo las revelaciones, ¿no? Como un gotero te va diciendo que están en París, que está con Laura, que quisieran, que sí tienen este recuerdo quizás de los nombres, pero no de las caras, no de las personas. Y entonces que viene el recuerdo de Nico, ¿no? Una gotita, el recuerdo de Nico, y luego lo deja otra vez y sigue dándote más información para ir construyendo la historia de un triángulo amoroso, ¿no? Bueno, uno como lector, primero que nada, dice, escribió
Nico en vez de Víctor. Entonces te quedas, bueno, ¿y quién es Víctor y quién es Nico? ¿Qué hicieron? Entonces te empiezas a cuestionar tanto, pero la historia Ya estás atento a no la avanza. revelación, ¿no? Sí, como tú dices, va con gotero, no avanza. Y lees páginas y páginas y siguen lo mismo la carta y qué va a decir Laura y que no la lee, y cuando la lea qué va a pasar. Pero te va pintando al personaje, Sí, claro. sus emociones. Sí, El en personaje, el entorno, cómo En ese que va a viven, decir cómo Laura vivieron. te va diciendo, Claro. es que Laura y boom, ¿no? Y te explica, te pinta a Laura. Si Y algo, en algún momento te medio pinta a Víctor, que es Que un no los fue otro- a despedir al muelle cuando se fueron. si algo tiene Cortázar es que no va a abandonar este tono nunca, ¿no? O sea, vamos a permanecer en este tono de confidencia, una extraña confidencia, porque si se fijan, dice, mamá le escribía a él, pero no es Luis el que está contándolo. O sea, se van entremezclando la voz del narrador que dice mamá, como si él también fuera un tercer hijo, ¿no? Nico y Luis son hermanos. Laura es la esposa ahora de Luis. Y hay una tercera voz, que es la voz que escribe, la voz que nos cuenta la historia, que va dejando, nos va contando Huellitas. y lo va acompañando, pero como si fuera un fantasma que te va construyendo la historia. Y a la par se mezclan los pensamientos de Luis, ¿no? Y este tono, esta forma de escribir, que yo creo que es solo... Es su sello particular. Claro, es 100% cortazariana. Ujú. Es lo hermoso del texto, ¿no? Claro que la historia es intrigante, ¿no? Pero la forma en que está construida, la forma en que está narrado, ¿no? Si uno se dedica a leerlo con detenimiento, realmente es muy disfrutable. Incluso hasta a mí me daban ganas de calificarlo de cuento de terror, porque el final es padrísimo, Por pero es supuesto. terrible. Buenísimo, Sí, buenísimo. ¿No? Bueno, está muy padre. La verdad lo tienen que leer, es 100% recomendable. Porque la historia, así como tú dices, es un triángulo amoroso, pero siempre es de los hijos. Nico es el hermano lento, el que tiene tos, es tísico, es novio de Laura, No juega no la tenis. saca a ningún lado, no se divierten, no van a bailar, no hacen nada. En cambio, el hermano, aprovechando que el hermano Luis, aprovechando que Nico es un poco débil, entonces él entretiene a la novia. Y en el inter de la entretenida, pues se enamoran. Y el día que muere Nico, ellos se casan o huyen, ¿no? Algo así. Y pues queda como que marcado para toda la familia, como si se está muriendo el hermano, estos están zarpando para París en un barco. Entonces ahí viene eso. Pero es muy bueno lo que sigue, tienen que leerlo. Muy bueno, ¿no? Sí, pero es que contarlo es difícil aunque se tenga fresco porque los tiempos son importantes. Claro. No, ellos digamos que muestran, si es que se puede decir así, su amor al mundo recién fallecido Nico. Pero la bronca es que el posible amorío empieza desde poco antes, ¿no? Desde un baile. Está muy por ahí. grave él. Ujú. No se vayan, amigos, regresamos en unos instantes para seguir hablando de esta compilación que se llama El Cuento Hispanoamericano. ¿De qué manera se molesta el conocimiento de estas personas que pues, son unos monstruos, son unos gigantes de la literatura del siglo? ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué ha aprendido de esa relación con ellos? Buena pregunta. Voy a comenzar diciendo que sí, me siento amigo de ellos, pero obviamente, y confirma lo que dijo Mario, no amigo íntimo. Pero en el caso de García Márquez, yo siempre digo, no soy amigo de él, soy gemelo de él. Y se lo voy a comprobar. Es que a los dos nos gusta vestir de guayabera. Además,
Los dos nacimos el mismo día, mes y año. Aunque en internet dicen que García Márquez nació en el 28, pero en el libro de Seymour, de la historia del realismo mágico, él explica por qué no es, o sea, que no es cierto, nació el mismo año, el 27. Sí, no, y el realismo mágico, quien fue el primero en revelar eso fue un exalumno mío. Sin que yo lo supiera, él fue a Racataca, el pueblo de García Márquez, habló con el papá de García Márquez, fue a la iglesia, encontró la fe del bautismo y publicó una nota en la revista Hispania diciendo que había nacido en el 27. Después, otras personas, Germán Vargas, que fue uno de los 4 amigos de Barranquilla, y un hermano de García Márquez, confirmaron que nació en el 27. Ahora, lo más gracioso es que en el libro de memorias del mismo García Márquez, Vivir para contarla, que son sus memorias, el mismo García Márquez explica que sí, efectivamente nació en el 27, pero él dijo que había nacido en el 28 para evitar el reclutamiento militar en ese momento. Y desde entonces siempre pone el 28. Pero lo más chistoso es que ese mismo libro, donde él dice que nació en el 27, en la solapa dice que nació en el 28. Con García Márquez y Perón Pérez, el más pintoresco de los tres. Por lo menos en sus escritos, ¿no? Como persona no puedo decir que es pintoresco porque no lo conozco tan bien. Lo he tratado 2 veces. La segunda vez fue en Guadalajara en 93, en la Feria del Libro. Y entonces había un banquete con 100 personas, yo lo vi, y él vio, se dio cuenta de que yo lo estaba mirando, ¿no? Entonces me hizo señas en el poste hablamos. Entonces, después me acerqué, y en vez de decirle buenas tardes, ¿cómo está usted y todo? Le expliqué, tú me has cambiado la vida. Y él quedó mirando, ¿cómo que qué pasó? Y le dije que yo había enseñado 100 años de soledad tantas veces que él me contagió, que yo he aprendido a hablar sin cambiar de expresión en la cara, exagerando, distorsionando, hasta mintiendo. Y digo que sí, que es la mejor manera de enseñar. Y le dije que en clase, por ejemplo, yo soy capaz de decir el mayor disparate. Decir que García Márquez sí que nació en Aracataca, Venezuela, y en tal año, y lo digo sin cambiar de tono, ¿no? Y 5 minutos después un estudiante dice, ¿pero no nació en Colombia? Entonces les digo que sí, y yo les digo estas cosas disparatadas para que presten atención y para que desconfíen de las voces hegemónicas, para que desconfíen del presidente, del gobernador, del rector de la universidad, de mí. Ahora, ya, basta de García Márquez. A los otros realmente los he tratado más. Vargas Llosa, he estado con él, yo diría por lo menos 10 veces, Fuentes 5 o 6 veces, Fuentes ha hablado en la universidad 2 veces y tiene el 13 de noviembre va a hablar otra vez. Y Fuentes yo diría que es el más accesible. A Fuentes le encanta hablar, le encanta que
escuchen, que lo aplaudan. Es capaz de firmar libros por 2 horas y recuerda a todas las personas. ¿Por qué el corazón de Voltaire? Bueno, sabemos que había que comprobar la autenticidad del corazón, pero el título es irónico, porque Voltaire no se conoce por su corazón, sino por su cerebro, su coco. Y Voltaire era el hombre más racional del mundo, ¿no? Y con su cerebro, su racionalismo, criticaba las viejas monarquías de derecho. Queridos amigos, seguimos aquí platicando del libro Del El sexo y su Cuento. consecuencia. De los hijos Ustedes me naturales. inquietan de veras, ¿eh? De los hijos artificiales. Seymour Menton, y se llama El Cuento Hispanoamericano, va en la 10ª edición, lo encuentran ustedes en el Fondo de Cultura Económica. La belleza de las antologías, en particular esta, y es que se asoma a la literatura de toda Latinoamérica, y eso es muy padre. Hispanoamérica. Claro. Entonces uno tiene un crisol, tiene una baraja para escoger los textos, los autores, ¿no? Es una forma de entrarle. Si a uno le gusta un autor en particular, ya dice, bueno, voy a ver qué más ha escrito este autor, qué más tiene en la mano, ¿no? A mí me gustó mucho cuando empecé a leer este tipo de libros y me sirvieron efectivamente como acceso a conocer nombres y autores que se iban a convertir en Tus favoritos. Sí. Fíjate, Sí, bueno, aquí hay en muchos las nombres, épocas ¿no? de los LP, hablando de música, de los discos acetatos, siempre ha habido el disco del grupo tal, luego los grandes éxitos de ese mismo grupo, pero luego había una invención padrísima que se llamaba Jugo de Hits, que traía de todos los cantantes o grupos, o etcétera, de un mismo tipo de música, O ¿no? de una época. Sí. Entonces, era muy bueno porque tú ibas y comprabas los éxitos y a fuerza de alguno decías, me gusta mucho, voy a comprar el disco solo de este cuate. Claro. Pero Y en cuanto a es música, el chiste, ¿no? había, por ejemplo, los hits, ¿no? Esos hits, todo el mundo los despreciaba porque decían, pues cómprate muy el disco, comercial, ¿no? Sí. Pero- Cómprate No, yo cada cuando disco. empezaron a salir los CD, dije, yo no voy a gastar ese dineral, yo puros hits, así como dices, puros éxitos de todos. No compré un disco en particular, sino puros Tenías los éxitos. 15 éxitos de Pedro Infante. No, Pedro Infante lo odio, ya lo sabes. Ay, Ni siquiera- tenemos Los un 20 día- éxitos de José José, Avisamos esos sí de los una compré. vez a los familiares de Pita que si en alguna ocasión no aparece por 2 o 3 días, La vas a someter al... sí, la voy a atar así enfrente de Puras- una tele, 3 días. como en Naranja Mecánica. Ah, A ver las películas de Pedro Infante, ¿cómo se llama? déjalo, Nosotros los Pepe, lo pobres, vas a matar. Oh, Ni loca, qué horror. Rosita. No, pero lo más No, padre no, es no, no. camellita. Te cortaron las piernas. Ese es lo mejor. La Definitivamente muerte. no las voy a ver. Ahora Bueno, sí vamos a seguimos. hablar Mira, del todo lo que segundo desencadenaron estos cuentos, ¿verdad? Eso de ahí, pues es el Sí, chiste. esta es una antología muy padre, la verdad, porque viene la biografía de cada autor, la época en que lo escribió, y viene por épocas, y viene como el jugo de hits de los escritores de Ajá. la época, ¿no? Sí, y además este señor que es el trabajo que se toma, además de la compilada, es que comenta cada cuento, ¿no? Yo no leí los comentarios No, ni yo tampoco. porque quise tener... Nos perturba así. nuestra percepción. Pero no sé si esté bien hecho o algún experto dirá, Seymour Menton. Pero es un trabajo de alguien que le gusta la literatura y vale la pena Además, echarse un clavado. los 4 cuentos que puso él como del boom latinoamericano,
son excelentes, ¿no? Después de que los leímos. Sí, nada más que va avanzando en Son dificultad totalmente o de diferentes. rareza. Sí, de rareza, son Porque- diferentes. Los 4 son totalmente distintos. El segundo dices que no te gustó por el fulano o la fulana. No, me encantó. A Lo ver, ¿nos que puede pasa es platicar un que poquito Sí, de a ver qué el va? segundo Sí. cuento. El caballero el caballero Charles, Charles. imagínense ustedes, yo me imagino Cuba, no sé por qué. Están en Cuba. Bueno, ¿Será quizá porque el autor es cubano. a lo Yo mejor. creo que sí. Pero digo, o sea, podría ambientarse también en Nueva Orleans. O sea, un lugar donde hay negritos, X, es como Driving Miss Daisy, ¿no? ajá, Sí. donde hay mucho calor, donde hay mucha humedad. Y la primera escena es... hasta sudo de pensarla. Una mujer acostada en su cama con el calor, con la humedad, etcétera, y un hombre al lado de su cama que le está platicando cosas. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo del caballero Charles, que era un buen hombre, que no sé qué. Tienes que imaginarte las viviendas cubanas, ¿no? Los edificios donde los cuartos están compartidos. No hay puertas, sino si acaso Cortinas, una cortinita quizá. para que Una no se tela, atrasque ahí el calor, ¿no? Ujú. Y los muebles viejos, las paredes pintadas de colores, pero todo avejentado, efectivamente. Todo avejentado, todo escaso, quizá un intento de cuidar bien las cosas, pero ya todo el tiempo se lo ha ido echando, ¿no? Incluso a los personajes. Y de entrada están esta mujer y este hombre, la mujer acostada, con los ojos cerrados, quizá queriendo dormir, descansar, y este que está Donde el bebé la llega a visitarla como... plática. Y entonces nos encontramos una narración donde estamos oyendo por una parte a este hombre que está plática a la señora, y por otra parte los pensamientos de la señora que dicen, ay, este pobre hombre, Ya me dijo eso 3 todos veces. los fines de semana viene a visitarme y siempre me cuenta lo mismo. Pero más que con este pobre hombre, es el fastidio. Es fastidio, pero es un fastidio que debido a todo lo que va a contarnos el cuento, Es que es buenísimo, hace que la mujer no le diga, ya chinga, vete, ¿no? Pero todo, ¿cómo se detiene, cómo aguanta. dibuja el entorno? Todo, cómo está vestida ella, cómo está vestido él, cómo, o sea, a qué huele, como tú dices, el calor, todo te mete ahí en esa casa. Sí, El autor, buenísimo, uno sufre buenísimo. ese cuento. Sí, sufre. Aquellos eran tiempos mejores, dijo el hombre, ¿verdad, doña Clarita? Entonces todo era distinto, como decía la hermana del caballero Charles. ¿Cómo era aquello, doña Clarita? A lo mejor dice Charles, ¿no? Ujú. Quizá. Lo que decía la hermana del caballero Charles, aquello de la ¿Opu qué? La mujer estaba tendida en la cama con los ojos cerrados, casi sin oír lo que el hombre le decía. Los párpados le temblaban imperceptiblemente, los entreabrió un poco. ¡Qué opulencia y qué riqueza!, dijo, y contrajo los ojos. Con una mano se aseguró de que la bata de casa estaba bien cerrada y con la otra buscó un pañuelo. Después siguió oyendo la música del radio que tenía a su lado. Usted sabe lo que yo digo, doña Clarita. El difunto Charles, que en paz descanse, sabía cómo vivir. ¡Qué trajes aquellos! Drill 100, sí señor, Drill 100. ¿Se acuerda de la viuda alegre de doña Esperanza Iris? Era toda una dama, una princesa doña Esperanza. ¿Verdad, doña Clarita? No tanto, dijo la mujer abriendo los ojos por un instante. Volvió a cerrarlos y siguió escuchando la música. También sintió al gato de la vecina ronroneando por el pasillo. Había llegado a identificar todos los sonidos de la casa. Hacía algunos años que Jacinto venía a verla todos los domingos por la mañana y decía las mismas cosas. Al principio le había servido de compañía, ahora le resultaba cargante. Después de un rato se marchaba. Había sido chofer de Charles durante 20 o 30 años, hasta su muerte. Yo apenas si salgo.
Vengo a verla a usted y voy al cementerio a llevarle flores a mi madre, que en gloria esté, y al caballero Charles, y más nada. ¿Para qué? Se quedó en silencio un instante. La mujer sintió cuando la gata entró en el cuarto. Siempre se echaba debajo de la mesa a esperar la comida que ella le daba todos los días. ¿Se acuerda cuando Caruso cantó en La Habana? La mujer asintió con la cabeza. Todavía me acuerdo. Lo veo clarito, clarito. Usted tenía aquel vestido rojo que tanto le gustaba al caballero Charles. Dicen que para entonces ya Caruso había perdido condiciones. ¿Qué cree usted, doña Clarita? Me lo ha preguntado tantas veces que no puedo recordarlas. Le contestó que entonces Caruso conservaba sus facultades. Envidias de la gente, envidias de la gente. Había un jardinero gallego allá en la casa del caballero Charles que decía que Lázaro era mejor cantante que Caruso. Usted que los conoció a los dos, usted que estuvo en las tablas, ¿qué cree usted, doña Clarita? La mayoría de las preguntas no se las contestaba, así se marchaba más pronto. Doña Clarita? La mujer se incorporó, se miró en el espejo, estaba gorda y por debajo del tinte asomaban las canas, ya casi nunca se miraba, tampoco recordaba el día de su cumpleaños. En un tiempo vivía de recuerdos, de fechas, de momentos del pasado. Ahora le importaba más el presente, el poco presente que le quedaba. Usted estuvo en México varias veces, ¿verdad, doña Clarita? 8 veces, dijo tomando al gato de debajo de la mesa. ¿Y trabajó allí, verdad, doña Clarita? Él lo sabía, pero siempre se lo volvió a preguntar. Sabía detalles de su vida mejor que ella. Tenía álbumes de fotografías y recuerdos de toda su carrera teatral que Charles había guardado y que al morir él había logrado sacar de la casa sin que la esposa del otro se diera cuenta. Sí, yo trabajé allí. ¿Con doña Esperanza Iris? Con la Iris. Ay, qué suerte la suya. Yo siempre lo he pensado, usted es una mujer de suerte, de mucha suerte. Pensó decirle, ¿qué sabe usted, Jacinto? Sí, y el pobre Jacinto, pues... Mucha suerte, sí, pues, pobre, porque ella era la amante del señor Charles, o del caballero Charles. Yo creo que eso, al final de todo, uno termina pensando, pues este caballero era alguien que tenía dinero y que sabía cómo tratar a la dama, pero de caballero tenía... Pero ella vivió muy bien, poco, ni modo. ¿no? Él es un negro, ¿no? Es un negro que sirvió al caballero Charles y que... Jacinto. Se endiosa con estos personajes, ¿no? Se siente halagado porque un día el caballero Charles le dice, usted es un negro casi blanco. Que parece blanco, o sea, que acta como Sí. algo así, ¿verdad? Es una frase Entonces muy buena. él dice, él se queda con eso y es algo que no puede olvidar, ¿no? Dice, imagínense yo casi blanco, ¿no? Qué bonito. Entonces cada 8 días va con la mujer a revivir, retomar sí. todo esto, ¿no? A refrescar toda esta historia que él es capaz de recitar de memoria y que a la pobre señora la tiene completamente harta. Mientras que la estaba bombardeando con esta lista de preguntas y de respuestas y de comentarios de su adorado señor Charles, la mujer, efectivamente, como nos platica Fer, le sirve a ella de disparador para recordar todas las cosas sufridas con el hombre. No tanto el amor, porque no se refiere a él, no está en su memoria, sino las cosas gachas, las cosas jaladas feas que él hizo, pues sí. Realmente, sobre todo una, ¿no? Ella, bueno, no sé si decirlo. Pero, Sí, creo que dile. ¿no? No. Pero O sea, hay un, Léalo, está muy bueno. el hay un libro. detalle, un deseo Hay que el muchos. caballero Charles no le cumple. Hay muchos, ¿no? O sea, porque Y- No le cumple nada. sí, exactamente. Él es un hombre casado al final, ¿no? Entonces es la promesa del hombre casado y con ello todo lo que puede significar para una mujer que además es una actriz. Creo que mi productora me dijo que nos teníamos que ir a corte y no se vayan, amigos. Regresamos dentro de unos instantes. y además es nuestra, no nada más tuya. Es mi productora. Él no se conoce por su corazón, sino por su cerebro, su coco.
Y Voltaire era el hombre más racional del mundo, ¿no? Y con su cerebro, su racionalismo, criticaba las viejas monarquías de derecho divino y criticaba la religión. Entonces, ese toque irónico me parece que refleja casi toda la novela, porque la novela está llena de ironías. Porque se descubre que hay un doble de Voltaire. ¿Quién es el doble? Nadie menos que un ex abad, un ex fraile, ¿no? Y entonces hay el doble ahí, pero el Voltaire verdadero, histórico, en la novela, en un momento dado, tiene miedo de que los revolucionarios lo vayan a atacar, porque todo el mundo cree que Voltaire es el otro, ¿cómo se llama? Gustave, el ex fraile, ¿no? Entonces Voltaire se refugia en la misma abadía de Aurillac, y ahí muere, ahí lo entierran. Irónico, ¿no? El argumento en sí es interesante, nos engancha desde el principio, se va acelerando, se va poniendo más complejo todo. Hay momentos de cosas inesperadas, el juego con los personajes, por ejemplo, ese intercambio de mensajes con Isabeau, que comienzan pues despidiéndose con besitos y poco a poco se va intensificando el amor hasta el momento en que Roland se exalta y dice: ¡ay! Me voy a casar con usted por la sugerencia que me hiciste, contigo con la sugerencia que me hiciste, ¿no? Y estoy seguro que mi esposa no se va a oponer, ¿no? Y entonces Isabeau le contesta: no te hagas si estoy con tu esposa, y ella dice que tú hablas así a todas las mujeres cuando estás en un momento de exaltación profesional, ¿no? Y eso me parece genial. Por eso yo creo que no encontró en ningún libro histórico, ¿no? Ni en ningún taller, eso lo inventó él. También el otro personaje que me parece genial es tal vez un primo mío, porque tiene un variante del apellido de mi mamá, Sarre. Solo que en la novela se escribe S-A-R-R-E. Y el apellido de mi mamá se escribía S-A-H-L, ¿no? Así es que es ejemplo del realismo mágico, ¿no? Pero ese personaje es magnífico también, es un barbero, sino un peluquero, pero tenía como amante a otro perito en Voltaire. Pero ese perito se muere, pero le dejó al peluquero un libro que estaba preparando sobre alguien que era Voltaire y no era Voltaire. Pero el peluquero ni sabe quién era Voltaire. Pero cuando Roland le dice que es muy importante para Francia y todo eso, inmediatamente piensan qué dinero puede sacar, si van a hacer una película o una serie por televisión. Y luego desaparece de la novela, pero otra vez con la conciencia de arquitecto, aparece al final cuando dice: mejor hagamos una superproducción, ¿no? Para ganar más dinero. Queridos amigos, seguimos aquí platicando de Seymour Menton y su antología El cuento hispanoamericano. Y vamos con el tercer cuento.
A ver, cuéntanos ¿O el no? tercer cuento. A ver, yo quiero que lo cuentes, a ver. Cañón. No, como tú quedaste así, yo quedé así con ese, ni siquiera lo puedo contar, es fuertísimo. Es un cuento muy fuerte que se llama Fire and Ice. Y dice, ¿cómo? Así empieza, ¿no? ¿Cómo? Así se llama, así es un nombre, sí, Fire and Ice, sí. Fuego y hielo. ¿Y por qué se llama así? Y él dice, como autor, y como escritor, y como personaje del cuento, que le hacían aprenderse de chico un poema de fulano de tal, ahorita veo cómo se llama, que se llama Fire and Ice. Entonces, que Frost. ¿se apellidaba Frost? Frost. ¿Cómo crees? Bueno, y O sea, se el del preguntaba poema. en el poema que qué es lo que más le gustaba, si que este mundo se iba a acabar de una o de otra manera, con hielo o con fuego, que qué cosa le gustaría más o menos dice el poema así. Entonces él pensando dice, pues a mí me gustaría más con fuego. Que nos lea el poema, Fer. Léenoslo en inglés y luego nos das la traducción, por favor. Es que tiene, no está ¿Está la completo, traducción? No está la pero traducción. la parte dice, someday the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Y la traducción sería algo así como, algunos dicen que el mundo terminará en fuego, algunos dicen en hielo. Por como he probado el deseo, from what I've tasted of desire, me mantengo con aquellos que prefieren el fuego. Tengo que explicarlo. No, gracias, Fer. ¿Y qué dije yo? Lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. Gracias, mi querida. No, hombre, nada más no leí el poema. Pero bueno, vas a leer porque es muy fuerte. Sí, léelo. Yo no lo aprendí nunca. Por lo menos entonces yo no pude repetir más de 2 o 3 versos. Sin embargo, creo que hoy lo recuerdo perfectamente. Pero ¿qué importancia tiene eso? No sé, no tuvo ninguna importancia. Por más que se molestara el profesor, no tuvo importancia que lo supiera de memoria, salvo en el internado. Y ahora tampoco es importante que lo recuerde, ¿por qué habría de ser importante? No es más importante que aquel niño que ahora yace aplastado cerca de la cabina de los pilotos. No es más importante, ¿por qué habría de serlo? Veo parte de su cara deshecha, sangre por la nariz, sangre por los oídos, sangre por la boca, sangre por grietas y hendiduras que normalmente no se tienen. Heridas, estas hendiduras son heridas. ¿Por qué habría de ser importante ahora? Dentro de un momento no habrá una gota de sangre. Todo estará quemado. Y no puedo sentir lástima por él, aunque fue buenito. Durante todo el vuelo permaneció quieto, sin pedir, sin molestar a nadie, sin orinar, sin pedir mayor cosa, pese al asedio de la azafata, pese al acoso de las viejas, sin molestar a nadie, sin importancia. Se mantuvo quieto, hechizado por el paso entre las nubes, por la leve vibración del aparato, por la maravilla que es para un niño el vuelo en un jet, sin molestar a nadie, ni aun cuando el avión, después de romperse el ala en aquel pico, dio de panza y a todo lo largo del piso se abrió la ancha, horrible grieta entre las 2 filas de asientos, desde los de primera hasta los de la horrible grieta, desde la cabina hasta la cola. Y ahora le mana sangre, y temí que el niño desapareciera tragado por la voracidad del piso abierto, sexo de la tierra, pero no podía ocurrir así, porque nada salía del avión, solo entraba y entraba tierra, entraban piedras, tierra y piedra, y trozos de árboles, pinos, sí, pinos, alerces, píceas, abetos, no sé, y tierra, coníferas y tierra, entraba tierra y nieve, mucha nieve, y tierra y piedra y nieve. No tiene importancia, ¿por qué habría de tenerla?
y menos ahora que el fuego llega al cuerpo de aquella señora de traje azul, la señora del sombrero extravagante. Le cubre el traje, lo consume, le chamusca la maceta con flores de la testa, el pelo le crepita un poco, no más, porque todo es tan rápido y el fuego lo quema. La señora que tenía el traje azul no grita, es una pira como un bonzo, pero no grita, ella no grita, nadie grita. Y yo me pregunto por qué nadie grita, y me respondo que no grita nadie, porque quizás todos han muerto, porque quizás todos hemos muerto. Y no lo creo, pues. Unas mujeres buscan sus zapatos, no tiene importancia, pero todas las mujeres perdieron sus zapatos. Después de darme el golpe en la cabeza, me golpea la cabeza. El argentino sentado a mi altura en la otra fila de asientos mira desconcertado, trata de encontrar una explicación que no tiene importancia, pero el accidente lo pilló dormido. El argentino mira abriendo desmesuradamente uno solo, porque el otro ojo se le ha saltado. Abre desmesuradamente un ojo, por la cuenca del otro le comienza a correr una cascada de sangre, le corre una cascada de sangre y de nervios. Él no sabe que ya le falta un ojo, cree que mira con los dos. Yo me persigné, no tiene importancia, pero yo me persigné antes de arrellanarme en la butaca, y me miraba con los dos ojos, con uno solo no, con los dos. Me mira con un ojo desencajado que le cuelga de unos hilos blancuzcos mientras yo me acomodo mejor en mi asiento. Me mira con un ojo, me miraba con dos, y el argentino también se acomodó en su asiento y la sangre se le ancha por la mejilla. El otro ojo lo cierra con aire de no tiene importancia. ¿Por qué habría de tenerla? Satisfecho de encontrar una explicación para su sueño disturbado, y no puede cerrar el otro porque le cuelga lejos, varios kilómetros de su voluntad, pero no tiene importancia, pues dentro de un rato arderá también, y arderé yo como ardió el niño, como ardió la señora del sombrero ridículo, como han ardido ya las otras gentes. Dentro del avión todo es fuego, fuego sonoro y rápido, que va, que viene devorando gentes, cosas, equipajes, cabelleras, zapatos, caras, un fuego que se ríe mientras camina sobre las epidermis, sobre las ropas empapadas de combustible. Todos nos empapamos de combustible. Ya no sigo porque me... Sí, te sigues, ya te lo ibas a ¿Ves echar qué todo. bonito ritmo tiene? Qué bonito está escrito, qué bonito todo, y con los signos de puntuación que está escrito, o las letras, cuando leíste ojo, hace un juego. Hace el crescendo, ¿no? del ojo, dice, primero lo pone en minúsculas, luego hace el O mayúscula. Pero hace los dos, ojo y dos O mayúscula, pero la O del final, y hace que sean los dos ojos. Sí, está muy padre escrito, con tantos... Sí, por una parte está la técnica, y por otra, cómo está escrito. El ritmo, sí. En este caso sería... No, más bien el uso de todas esas diagonales, guiones, etcétera. Pero por otro lado está la historia, que es una historia terrible, y otra tipo fantasmas, ¿no? Sí. Quien nos está narrando es una persona que está, como muchas otras, atrapada dentro del fuselaje de un avión que se estrelló, si no me equivoco, en los Andes. Y además, toda la reflexión de ese poema al principio es dirigida al hecho de que este hombre que está atestiguando todo lo que pasó y qué es lo que ve, nos cuenta que por una parte, dentro del fuselaje del avión, todo está comenzando a arder. Mientras que otros cuerpos están allá afuera en la nieve, ¿no? Muriéndose de frío, heridos, etcétera. Y pues ahora sí que nos narra todo, ¿no? Todo lo que ve, pero además con este ritmo así de donde... Pero es la historia de los pasajeros también, ¿sí? Según cómo iban vestidos, él saca la historia de que iba una pareja de novios después de la boda, y seguramente la señora esta del gorrito chistoso también... No, pero además dice o hace la reflexión, no queda nadie para que digan que ese hombre era un argentino,
Yo sí lo sé porque estaba sentado cerca de mí y me dijo esto y lo otro. Pero ahora cuando vengan y quieran saber y quién era, nadie lo va a saber, ¿no? Más que yo, que lo estoy viendo. Ya. Es un gran cuento, ¿verdad? Sí, sí está, Muy está bueno, cañón. muy bien escrito, muy buena historia, aterradora, pero está bueno. Pues y el siguiente, recomiéndanos. pues ya no nos dio tiempo, Tenemos pero 30 segundos. está dedicado por José Agustín para Angélica María, es así como que como Sor Yeye, como algo así. Me encantó, estuvo bueno, léanlo, está bueno el ritmo Es un también, cuento también con una técnica, pero que aprovecha mucho el calor de aquella época, ¿no? Cómo se hablaba entre los jóvenes, etcétera, y hace juegos de palabras albures lights y muy todo eso, chistosos, muy chistosos. Sí. Yo creo que es un super ejercicio ese cuento, no lo acabé de leer y por lo tanto no puedo opinar más, pero lo que alcancé a leer con mucho gusto que lo leí, sí se me hizo un ejercicio de inventiva tremenda. Sí, tremenda. está bueno, sí, está bueno. Bueno, pues De la ha época. llegado el Pues momento. un beso a todos los que nos acompañaron hoy, como todos los martes, y están cordialmente invitados para el próximo, ¿A qué hora? a las 8 de la noche, de 8 a 9, aquí ¿Dónde en haremos qué? radiotv.mx, en su programa Labios de Tinta. ¿Y en Eso. dónde quieres que te dejen mensajes, mi querido Fer? Sí, allí en nuestra... siempre se me olvida el En Facebook. URL. Pero busquen Labios de Tinta en Facebook, Labios de Tinta. Se entran ahí, nos dejan sus comentarios. Estará el logo para que lo reconozcan. Unos labios así que les escurre. Ya no les escurre nada. Ya no les escurre. Adiós. Bueno, no, Adiós, pues ya. tú di Ahí nos adiós, vemos. Rafa. Saludos a Muy todos. buenas noches, gracias a Gris Campos, a Hugo Cuevas en la producción. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, radiotv.mx. A Gris que no nos dio manzana. Radiotv.mx presentó